Mi madrastra se paró audazmente frente a todos y declaró que yo había sido borrada del testamento de mi propio padre. Su voz destilaba satisfacción, como si finalmente hubiera ganado. La habitación estaba cargada de conmoción, hasta que el abogado comenzó a leer. Él se detuvo, sonrió y luego estalló en carcajadas. Ella se movió incómoda, su confianza se resquebrajaba mientras todos miraban. No tenía idea de que los mismos papeles con los que contaba estaban a punto de enterrar sus mentiras. Mi nombre es Luz Ramírez, y a mis 32 años. Nunca esperé estar sentada en la oficina de un abogado luchando por mi herencia mientras aún procesaba el dolor de perder a mi padre. El entumecimiento que sentí mientras miraba a mi madrastra, Verónica, a través de la mesa de roble pulido era indescriptible. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que me revolvió el estómago. Durante 15 años, ella había trabajado metódicamente para interponerse entre mi padre y yo. Y ahora, con papá muerto, esa expresión de suficiencia me decía que creía haber ganado. Debía haber sabido que algo andaba mal cuando se puso de pie. Se alisó su vestido negro de diseñador y se aclaró la garganta para hacer su anuncio. Antes de continuar con lo que sucedió después, déjenme saber desde dónde nos ven en los comentarios. Presionen el botón de me gusta y suscríbanse para escuchar cómo mi padre rió al último. Incluso desde el más allá. Para entender la magnitud de lo que sucedió en la oficina de ese abogado. Necesitan saber acerca de mi padre, Harold Ramírez. Papá construyó su imperio inmobiliario de la nada. Comenzó con una sola propiedad para reparar en un vecindario difícil y finalmente creció hasta ser dueño de una de las empresas de desarrollo de propiedades más exitosas del estado. Era brillante, trabajador y realmente se preocupaba por crear hogares que la gente amaría por generaciones. Sin embargo, su éxito nunca lo cambió. Todavía arreglaba cosas en la casa él mismo. Insistía en cortar el césped todos los domingos y me enseñó a cambiar una llanta antes de que pudiera siquiera conducir. Mi infancia fue todo lo que un niño podría soñar. Mi mamá, Laura, era una profesora de arte de secundaria que llenó nuestro hogar de color y creatividad. Ella equilibraba perfectamente la naturaleza práctica de papá. Eran esa rara pareja que todavía se tomaba de la mano después de 20 años de matrimonio. Que todavía se hacían reír hasta llorar. Nuestro hogar siempre fue cálido, siempre lleno de música. Comida deliciosa y amigos que pasaban de visita solo porque querían estar cerca de nosotros. Cuando yo tenía 17 años, todo cambió. Mamá fue diagnosticada con un cáncer de mama agresivo y en 6 meses se había ido. Fue como si alguien hubiera succionado todo el color y la música de nuestras vidas. Papá y yo nos ahogábamos en el dolor, apenas manteniéndonos a flote el uno al otro. Todavía recuerdo las noches en las que lo escuchaba llorar en su habitación y cómo, por la mañana, ponía una cara valiente para mí, asegurándose de que desayunara antes de ir a la escuela. Poco más de un año después de la muerte de mamá, papá conoció a Verónica en una gala benéfica. Ella era 20 años menor que él. Era impresionantemente hermosa. Con cabello largo y negro y unos profundos ojos castaños que parecían ver a través de ti. Trabajaba para la organización benéfica coordinando donantes y eventos. Nunca olvidaré la primera vez que papá la llevó a cenar a casa. Me trajo una pulsera cara y halagó todo sobre nuestra casa. Haciendo preguntas sobre el arte de mamá en las paredes con lo que parecía un interés genuino. Al principio, me alegré por papá. La luz había vuelto a sus ojos y sonreía más a menudo. Cuando anunció que se iban a casar después de salir durante solo 4 meses. Me tragué mis preocupaciones. Se sentía demasiado pronto, demasiado apresurado, pero ¿quién era yo para interponerme en el camino de su felicidad? De todos modos, me iría pronto a la universidad. Y la idea de que él estuviera solo en esa casa grande me atormentaba. La boda fue pequeña pero lujosa. Me paré junto a papá como su madrina, forzando una sonrisa mientras Verónica se deslizaba por el pasillo con un vestido que costaba más que un semestre de mi matrícula universitaria.
Algo cambió casi inmediatamente después de que regresaron de su luna de miel en Italia. Verónica comenzó a redecorar nuestra casa, retirando las pinturas de mamá una por una, reemplazándolas con arte moderno e impersonal. Cuando me opuse, sonrió tensamente y dijo: «Tu padre y yo queremos un nuevo comienzo». Luz. Seguramente puedes entender eso. Papá parecía ajeno a la tensión entre nosotras al principio. Estaba trabajando más que nunca, expandiendo el negocio hacia propiedades comerciales, mientras Verónica asumía la gestión de su calendario social. Las cenas de los domingos se convirtieron en eventos elaborados con los socios comerciales de papá, en lugar de nuestros amigos cercanos. Verónica exhibía sus habilidades culinarias gourmet y atuendos de diseñador, mientras yo me sentaba torpemente con ropa que nunca parecía lo suficientemente elegante. Para cuando me fui a la universidad, Verónica se había establecido como la señora de la casa. Mi dormitorio de la infancia se convirtió en su espacio de meditación en cuestión de semanas. Cuando volvía a casa para las vacaciones, me quedaba en la habitación de invitados rodeada de muebles que no reconocía. Las tácticas de Verónica se volvieron más transparentes con el tiempo. Se olvidaba de avisarme sobre las reuniones familiares hasta el último minuto. «Oh, Luz. ¿No te dije que los Wilson venían esta noche? Tu padre estaba tan decepcionado de que no pudieras venir». Ella le mencionaba casualmente a papá como yo nunca llamaba ni lo visitaba lo suficiente, mientras simultáneamente se olvidaba de pasarle mis mensajes. Papá me envió dinero regularmente durante la universidad y en los inicios de mi carrera como ejecutiva de marketing. Siempre que hablábamos por teléfono, parecía distraído, a menudo mencionando que no podía hablar mucho porque Verónica había planeado algo. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más superficiales. El padre que una vez pasó horas ayudándome con proyectos de ciencias, ahora apenas tenía 15 minutos para ponerse al día con mi vida. Intenté mantener nuestra conexión, enviándole actualizaciones sobre mi trabajo, volando a casa siempre que podía, a pesar de la recepción cada vez más fría de Verónica. Ella hacía comentarios sobre mi apariencia, mis elecciones profesionales, mi falta de una relación seria, todo con una sonrisa azucarada que no llegaba a sus ojos. Luz. Querida. Ese atuendo es tan práctico. Supongo que es apropiado para alguien en tu posición o qué. Todavía estás soltera a tu edad. Yo ya estaba casada con tu padre. Supongo que algunas mujeres simplemente no nacieron para el matrimonio. Papá ocasionalmente me defendía, pero débilmente, claramente queriendo evitar el conflicto. Verónica tiene buenas intenciones, cariño, decía cuando teníamos raros momentos a solas. Ella solo quiere lo mejor para ti. Pero podía ver la tensión en sus ojos. La forma en que cambiaba de tema cada vez que la conversación se acercaba demasiado a cualquier desacuerdo entre su esposa y su hija. A medida que pasaron los años, nuestra relación se volvió cada vez más distante. Faltó a mi graduación universitaria porque Verónica había planeado un viaje sorpresa de aniversario. Olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos y luego lo sobrecompensó con regalos caros que parecían haber sido elegidos por su asistente, el padre que conocía cada detalle de mi vida. Desde mi sabor de helado favorito hasta los nombres de todos mis amigos, desapareció lentamente, reemplazado por un hombre que parecía perpetuamente arrepentido y cada vez más ausente. Cuando tenía 28 años, conseguí un trabajo en una firma internacional de marketing que requería viajar mucho. En cierto modo, fue un alivio. Las visitas a casa se volvieron aún menos frecuentes, reducidas a los días festivos importantes donde Verónica me exhibía frente a sus amigos como prueba de la maravillosa madrastra que era. Somos muy unidas, decía, con el brazo alrededor de mis hombros, clavando los dedos lo suficiente como para advertirme que no la contradijera. Luz es como la hija que nunca tuve. Mientras tanto, construí mi propia vida. Formé mi propia familia de amigos cercanos e intenté aceptar que la relación con mi padre nunca volvería a ser lo que fue.
Me decía a mí misma que era normal que los hijos adultos se distanciaran de sus padres. Que al menos él era feliz con Verónica. Pero en el fondo, lloraba la pérdida del hombre que había sido mi héroe, mi roca, mi papá. Estaba en Tokio cerrando un importante acuerdo de marketing para un cliente internacional cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Eran las 3 de la mañana y el número desconocido me sobresaltó del sueño. Un viejo amigo de la familia, Thomas, estaba en la línea. Con la voz quebrada mientras me daba la noticia que ningún hijo quiere escuchar. Luz, lamento mucho decirte esto. Pero tu padre falleció anoche. Un ataque cardíaco masivo. Fue repentino. El médico dijo que probablemente no sufrió. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Papá se había ido. Así de simple. Sin oportunidad de despedirse, sin palabras finales, sin un cierre. La culpa se apoderó de mí en oleadas al darme cuenta de que no había hablado con él en más de 2 meses. 2 meses de silencio que nunca podría recuperar. ¿Sabe Verónica que me estás llamando?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Tomás vaciló. No exactamente. Me pidió que me encargara de algunos arreglos y yo creí que deberías escucharlo. De alguien que se preocupa por ti. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Verónica ni siquiera había planeado informarme de la muerte de mi propio padre. Reservé el primer vuelo de salida de Tokio. Cancelando reuniones y fechas límite sin pensarlo 2 veces. 16 horas en un avión sin más compañía que mi dolor y mi arrepentimiento. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando a medias un mensaje de Verónica. Algunos detalles sobre el funeral, cualquier cosa. Mi bandeja de entrada permaneció vacía. Excepto por los mensajes de condolencia de Thomas y algunos amigos de la familia que siempre se habían mantenido leales a pesar de la influencia de Verónica. Cuando finalmente llegué a la casa de mi infancia, exhausta y con el corazón roto, Verónica me saludó con un beso al aire y una simpatía perfectamente ensayada. Estaba impecablemente vestida de negro de diseñador, sin un cabello fuera de lugar. Sin rastro de enrojecimiento alrededor de sus ojos. Luz, querida. ¿Qué viaje tan largo has tenido? Te ves absolutamente terrible. Hay una habitación de invitados lista. Para ti arriba. El funeral es mañana a las 11. Me he encargado de todo. Por supuesto, sin abrazos, sin dolor compartido, sin un siento tu pérdida o él te amaba mucho. Solo logística y una crítica apenas velada a mi apariencia después de 20 horas de viaje y devastación. La casa estaba llena de arreglos florales y preparativos de comida. Verónica había transformado el hogar de mi infancia en un salón de recepciones con una eficiencia alarmante. Las fotografías restantes de mamá habían sido reemplazadas por grandes retratos formales de Verónica y papá de su boda y de diversos eventos sociales. Era como si mi madre, y por extensión, toda mi infancia hubieran sido borradas. Apenas dormí esa noche. Acostada en una habitación de invitados sin personal rodeada de una decoración de buen gusto pero fría, que no conservaba rastros del hogar en el que crecí. Me la pasé esperando que papá llamara a la puerta. Que se sentara en el borde de mi cama como lo hacía cuando era niña para decirme que todo estaría bien. El silencio era ensordecedor. El funeral fue una producción que parecía diseñada para exhibir el dolor de Verónica en lugar de celebrar la vida de papá. Ella había seleccionado una iglesia enorme a la que papá nunca había asistido. Invitó a cientos de socios comerciales que apenas conocía y contrató a un cuarteto de cuerdas para tocar música que él habría odiado. Me senté en la primera fila junto a ella, sintiéndome como una idea de último momento en la conmemoración de la vida de mi propio padre. Cuando llegó el momento de los elogios, Verónica habló primero. Una actuación llorosa sobre su matrimonio perfecto y cómo ella había hecho de sus últimos años los más felices de su vida. No me mencionó ni una sola vez. Cuando fue mi turno de hablar,
Apenas pude articular palabras a través de mi dolor. Compartir recuerdos inconexos del padre que había conocido antes de Verónica. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. A construir casas para pájaros y a navegar por las estrellas. Sentí sus ojos perforándome todo el tiempo, juzgando en silencio cada palabra, cada lágrima. Después del servicio, durante la recepción en la casa. Traté de encontrar consuelo reconectando con viejos amigos de la familia. Muchos me abrazaron calurosamente compartiendo historias sobre papá que Verónica no habría conocido. Noté que ella observaba estas interacciones desde el otro lado de la habitación. Su sonrisa se tensaba cada vez que alguien pasaba demasiado tiempo hablando conmigo. Cuando los últimos invitados se fueron, le pregunté a Verónica si podía quedarme con algunos de los artículos personales de papá. Su reloj tal vez, o la caja de aparejos de pesca que habíamos usado en nuestros viajes al lago. Me temo que eso no será posible, dijo, con una voz que destilaba falso arrepentimiento. Todo me pertenece ahora y ya he hecho arreglos para sus efectos personales. El reloj está siendo tasado para fines de seguro y he donado esas viejas cosas de pesca. Solo estaban acumulando polvo. Sentí como si me hubieran abofeteado. Ella ya se había deshecho de sus pertenencias. Borrando más pedazos de mi padre del mundo sin pensar en lo que podrían significar para mí. No tenías ningún derecho, dije, con la voz temblorosa. Esas cosas significaban algo para nosotros, para papá y para mí. Tenía todo el derecho, espetó, abandonando el acto de viuda afligida por un momento. Yo era su esposa. Lo hice feliz cuando tú estabas demasiado ocupada con tu carrera para visitarlo o llamarlo. No finjas que te importan sus cosas cuando apenas te importaba él. Sus palabras me cortaron profundamente porque jugaban con mis peores miedos, mi culpa más profunda. ¿Había abandonado a papá? ¿Me había rendido demasiado fácil frente a las manipulaciones de Verónica? Mientras estaba allí luchando por contener las lágrimas, Thomas se acercó a nosotras. Había sido amigo de papá durante más de 30 años, mucho antes de que Verónica entrara en escena. Luz, necesito hablar contigo en privado, dijo, ignorando el evidente disgusto de Verónica. Me guió al estudio de papá. La única habitación que parecía intacta por el frenesí redecorador de Verónica. Todavía olía a él, a cuero y a la sutil colonia que había usado desde que tengo memoria. Thomas cerró la puerta y me entregó un sobre. Tu padre me pidió que te diera esto si alguna vez le pasaba algo. Me lo dio hace unos 6 meses. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta escrita con la letra familiar de papá. Un poco más temblorosa de lo que recordaba. Mi queridísima Luz, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y nunca encontré el valor para decirte estas cosas en persona. He cometido muchos errores en mi vida. Pero ninguno más grande que permitir que creciera la distancia entre nosotros. Verónica y yo. Las cosas no han sido lo que parecían. Me quedé por razones complicadas. Pero mi amor por ti nunca vaciló, incluso cuando fallé en demostrarlo. Confía en Daniel. Mi amor. Él tiene toda la información. Todas las pruebas. Lo he preparado todo. No abandones la lucha. Debes saber que estoy muy orgulloso. De la mujer en la que te has convertido y que te he amado cada segundo de cada día desde que llegaste a este mundo. Con todo mi amor, papá. Leí la carta 3 veces, con las lágrimas nublando las palabras. Daniel era el abogado de mucho tiempo de papá. El hombre que leería el testamento dentro de una semana. ¿De qué lucha hablaba papá? ¿Qué había preparado? Cuando levanté la vista, Thomas me observaba con ojos tristes. Tu padre cambió en los últimos años, dijo en voz baja. Parecía resignado. Pero estos últimos 6 meses, algo era diferente. Hacía llamadas. Tenía reuniones secretas. Creo que estaba intentando arreglar algo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Arreglar qué?, pregunté.
Thomas negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero estaba preocupado por ti. Por lo que te pasaría después de que él se fuera. No confiaba en Verónica. No al final. Doblé la carta con cuidado, guardándola en mi bolsillo como el tesoro que era. Gracias por darme esto. Significa más de lo que sabes. Al salir del estudio, vi a Verónica observando desde el pasillo. Con los ojos entrecerrados por la sospecha. ¿De qué se trataba eso?, exigió. Solo compartíamos recuerdos, mentí. Comprendiendo de repente que, fuera lo que fuese que papá hubiera estado planeando. Verónica no podía saberlo. Todavía no. La semana entre el funeral y la lectura del testamento fue insoportable. Extendí mi licencia en el trabajo y me alojé en un hotel cercano. Reacia a aceptar la fría habitación de invitados de Verónica por otra noche. Visité los lugares favoritos de papá, el parque donde solíamos volar cometas. El restaurante donde siempre pedía el mismo desayuno durante 30 años. El centro comunitario donde había sido voluntario enseñando carpintería a los niños. Cada lugar albergaba fantasmas de tiempos más felices. Recuerdos que me consolaban y me devastaban a la vez. Verónica se aseguró de que yo supiera exactamente qué esperar en la lectura del testamento. Llamaba a diario, con voz melosa de falsa preocupación. Solo quiero que estés preparada, Luz. Dijo la noche antes de que estuviéramos programadas para reunirnos con Daniel. Tu padre me dejó todo a mí, por supuesto. La casa, la empresa. Todas las cuentas. Sabía que yo manejaría su legado adecuadamente. ¿Cómo sabes lo que hay en el testamento?, pregunté, sintiendo que la sospecha crecía. Harold y yo lo discutíamos todo, respondió suavemente. No teníamos secretos. A diferencia de la relación que tenía contigo. Cada conversación estaba diseñada para herir. Para hacerme dudar de la carta en mi poder y del padre que creía conocer. Releía sus palabras todas las noches, aferrándome a ellas como un salvavidas. Confía en Daniel. No abandones la lucha. Tenía que creer que papá tenía un plan, que la carta no era solo el deseo de un padre culpable. En la mañana de la lectura del testamento, llegué a la oficina de Daniel 20 minutos antes. Esperando tener la oportunidad de hablar con él en privado antes de que apareciera Verónica. La recepcionista me informó que Daniel estaba ocupado en otra reunión. Pero que estaría con nosotras en breve. Me senté en la sala de espera, alisando mi vestido negro, mirando nerviosamente la puerta. Verónica llegó exactamente a tiempo, seguida, naturalmente, por un pequeño séquito de los miembros de su familia. Apenas conocía a los primos y a una hermana que nunca se habían molestado en construir ninguna relación conmigo, pero de repente parecían interesados en el patrimonio de mi padre. Se agruparon alrededor de Verónica como damas de compañía. Lanzando miradas curiosas en mi dirección, susurrando detrás de manos bien cuidadas. Luz, querida, llamó Verónica a través de la sala de espera. Lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Justo le estaba diciendo a mi hermana lo valiente que eres al presentarte hoy. Cuando todos sabemos cómo se sentía tu padre sobre tu abandono. Algunas personas se habrían sentido demasiado avergonzadas. Los miembros de su familia sintieron con simpatía. Sus expresiones eran una mezcla practicada de lástima y juicio. Apreté mi bolso con más fuerza, sintiéndome atacada y aislada. Esta gente no sabía nada sobre mi relación con papá. Sin embargo, ya habían decidido que yo era la villana en la narrativa cuidadosamente construida por Verónica. Cuando finalmente nos hicieron pasar a la sala de conferencias, Verónica hizo un espectáculo al seleccionar la silla en la cabecera de la mesa, organizando a los miembros de su familia a su alrededor como una barrera protectora. Me senté sola en el lado opuesto, muy consciente de la división física que reflejaba la emocional. La sala de conferencias era imponente, con paneles de madera oscura y sillas de cuero que parecían diseñadas para intimidar. Fotos familiares de los socios del bufete bordeaban las paredes.
Generaciones de éxito y estabilidad que hacían que mi propia situación familiar fracturada se sintiera aún más dolorosa en comparación. Daniel llegará un poco tarde, nos informó su asistente disculpándose. Necesitaba recuperar algunos documentos importantes relacionados con el patrimonio del señor Ramírez. Pide su paciencia. Verónica inmediatamente comenzó a quejarse, mirando su costoso reloj con un suspiro dramático. Esto es completamente poco profesional. Tengo citas esta tarde. El patrimonio de Harold es sencillo. Esto no debería tomar más de 15 minutos. Su hermana le dio unas palmaditas en la mano para consolarla. Has pasado por mucho, Verónica. Lo menos que podrían hacer es respetar tu tiempo. Permanecí en silencio, viéndolos interpretar su pequeña obra de indignación. Noté que, a pesar de sus quejas sobre el retraso, Verónica parecía nerviosa. Tocándose repetidamente el cabello, ajustándose las joyas y mirando hacia la puerta. ¿A qué le tenía miedo? Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Daniel entró en la habitación. Era un hombre alto de unos 60 años. Con cabello canoso y ojos amables detrás de unas gafas con montura de alambre. Había sido el abogado de papá durante décadas, manejando sus asuntos legales, comerciales y personales. Lo había conocido varias veces cuando era niña, pero no lo había visto en años. Mis más sinceras disculpas por la demora, dijo, colocando un portafolio de cuero sobre la mesa. Necesitaba asegurarme de que todos los documentos estuvieran en orden. Esta es una situación más compleja de lo que algunos de ustedes podrían imaginar. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, y sentí una oleada de esperanza. ¿Era esto a lo que se refería papá? ¿Había sido Daniel parte de cualquier plan que mi padre hubiera puesto en marcha? No perdamos más tiempo, dijo Verónica bruscamente. Todos sabemos por qué estamos aquí. Daniel asintió, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa, frente a Verónica. En efecto, estamos aquí para discutir el último testamento de Harold James Ramírez. Abrió su portafolio y se ajustó las gafas. Antes de comenzar la lectura formal, ¿hay alguna pregunta? Antes de que pudiera hablar, Verónica se levantó de repente, alisando su vestido negro con manos bien cuidadas. Su expresión era una mezcla perfecta de dolor y dignidad, claramente ensayada frente a un espejo. En realidad, creo que hay algo que debe abordarse antes de continuar, anunció. Su voz tenía una autoridad que silenció la habitación. Como esposa de Harold durante 15 años. Siento que es mi deber preparar a todos para lo que están a punto de escuchar. Daniel frunció levemente el ceño, pero le hizo un gesto para que continuara. Los miembros de su familia intercambiaron miradas cómplices, claramente preparados para lo que se avecinaba. Harold hizo un cambio significativo en su testamento aproximadamente 3 meses antes de su prematuro fallecimiento, continuó Verónica, metiendo la mano en su bolso de diseñador. Él y yo lo discutimos extensamente. Estaba profundamente herido por la falta de atención y cuidado de ciertas partes durante sus últimos años. Sus ojos se fijaron en mí, dejando muy claro a quién se refería. Mi estómago se encogió de pavor mientras ella sacaba un documento de su bolso. En esta enmienda, Harold específicamente eliminó a Luz de su testamento por completo. Su voz destilaba satisfacción mientras los murmullos de conmoción ondulaban entre los miembros de su familia. Él sintió que alguien que no pudo hacer tiempo para él en vida no merecía beneficiarse de su muerte. Traté de hacerlo cambiar de opinión, por supuesto, siendo la persona compasiva que soy. Pero Harold fue bastante inflexible. Colocó el documento sobre la mesa y lo deslizó hacia Daniel, sin apartar los ojos de mi rostro, saboreando claramente mi conmoción y dolor. Pensé que sería más amable abordar esto ahora en lugar de que la pobre Luz lo escuche durante la lectura formal. Nadie debería ser tomado por sorpresa con semejante noticia. La habitación se quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia mí.
La familia de Verónica me miraba con una mezcla de lástima y satisfacción engreída. Me sentí enferma, mareada por la incredulidad. ¿Podría papá realmente haberme dejado fuera por completo? ¿Había sido su carta nada más que palabras vacías? ¿O estaba Verónica mintiendo? Presentando un documento falso para presionarme a rendirme antes de que se leyera el verdadero. ¿Testamento? Miré a Daniel, desesperadamente, buscando en su rostro algún indicio. Alguna seguridad de que mi padre no me había traicionado tan completamente. Daniel tomó el documento que Verónica había presentado, examinándolo con desapego profesional. El silencio en la habitación era asfixiante mientras todos esperaban su veredicto. Apenas podía respirar, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Esto parece ser una enmienda al testamento de Harold, confirmó Daniel, y mi corazón se hundió. Fechado el 15 de febrero de este año, aproximadamente 3 meses antes de su fallecimiento. La sonrisa de Verónica se ensanchó, el triunfo brillaba en sus ojos. Harold fue muy claro sobre sus deseos. Sintió que Luz lo había abandonado durante su momento de necesidad, eligiendo su carrera por encima de la familia. Por doloroso que sea decirlo. Quería hacer una declaración con sus últimos deseos. Los miembros de su familia sintieron solemnemente. Como si tuvieran algún derecho a juzgar la relación entre mi padre y yo. Sentí que las lágrimas amenazaban. Pero me negué a darle a Verónica la satisfacción de verme colapsar. ¿Esto es real?, le pregunté a Daniel directamente, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Mi padre realmente hizo esto? Daniel me miró por encima de sus gafas, su expresión era indescifrable. Luego, para sorpresa de todos, la comisura de su boca se contrajo hacia arriba. Una pequeña risita se le escapó mientras continuaba examinando el documento. ¿Hay algo gracioso, Daniel?, preguntó Verónica bruscamente, su sonrisa de confianza flaqueó un poco. La risita de Daniel se convirtió en una carcajada total, sobresaltando a todos en la habitación. Volvió a colocar el documento sobre la mesa y se quitó las gafas, limpiándose las lágrimas de hilaridad de los ojos. Me disculpo, dijo, recuperando la compostura. Pero este documento es posiblemente el intento de falsificación más amateur que he visto en mis 40 años de práctica legal. La sangre se escurrió del rostro de Verónica. ¿De qué estás hablando? Esa enmienda es perfectamente legal. Harold la firmó frente a testigos. Ah, sí. Preguntó Daniel, su tono se volvió repentinamente de acero a pesar de su sonrisa persistente. Eso es fascinante. Considerando que Harold estuvo en el hospital para una cirugía de vesícula biliar el 15 de febrero. Yo mismo lo visité allí. Estaba bajo una fuerte sedación y ciertamente en ninguna condición de estar modificando documentos legales. La boca de Verónica se abría y cerraba, pero no salía ninguna palabra. Los miembros de su familia se movieron incómodos de repente, muy interesados en sus zapatos o en las baldosas del techo. Además, continuó Daniel, esta firma tiene poco parecido con la de Harold. El sello del notario es de alguien cuya licencia expiró hace 3 años, y quizás lo más condenatorio de todo. Hace referencia a propiedades que Harold vendió en 2019 como si aún las poseyera. Negó con la cabeza casi con admiración. Si va a falsificar un documento legal, señora Ramírez, al menos haga su tarea. La habitación estalló en murmullos confusos. La hermana de Verónica la agarró del brazo, susurrándole urgentemente al oído. Verónica se soltó de ella, con el rostro contorsionado por la ira y la vergüenza. Esto es absurdo, siseó. Harold me dijo específicamente que iba a cambiar el testamento. Me prometió todo, todo. Daniel ignoró su arrebato y sacó un documento grueso de su portafolio. Ahora, si podemos proceder con la lectura del testamento real. El que Harold firmó y tuvo debidamente atestiguado y notariado hace 4 meses. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Harold James Ramírez,
estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Por la presente declaro que este es mi último testamento. Revocando todos los testamentos y codicilos anteriores. El preámbulo legal pareció interminable mientras yo estaba paralizada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Verónica había intentado presentar una enmienda falsificada para dejarme fuera del testamento de papá. Había mentido audaz y públicamente. Lo que significaba que papá no me había traicionado después de todo. Finalmente, Daniel llegó a la parte sustancial del testamento. A mi amada hija, Luz María Ramírez, le dejo el 70% de mi patrimonio, que incluye, entre otros, mi participación mayoritaria en Ramírez Properties Incorporated, la casa familiar en el 420 de Oak Lane, todos los muebles asociados y artículos personales en ella, con las excepciones señaladas a continuación, y el 70% de todas las cuentas financieras, inversiones y pólizas de seguro. Jadeé de manera audible. ¿El 70%? Había esperado quizás una herencia simbólica, algo que Verónica no pudiera evitar legalmente. Pero esto era la mayor parte del considerable patrimonio de papá. A mi esposa, Verónica Ilis Ramírez, le dejo el 30% de mi patrimonio, que incluye la propiedad vacacional en Palm Springs, su vehículo personal, todas las joyas compradas durante nuestro matrimonio y el 30% de las cuentas financieras, inversiones y pólizas de seguro. El rostro de Verónica se había vuelto de un tono rojo alarmante. Esto es imposible, balbuceó. Él nunca me haría esto. Nunca. Daniel continuó como si ella no hubiera hablado. Hago estas distribuciones con pleno conocimiento y conciencia de los eventos que han ocurrido en mi matrimonio y mi vida familiar. Para que conste en acta. Deseo declarar que he llegado a la conclusión de que mi esposa Verónica se casó conmigo, principalmente por beneficio financiero, y ha intentado sistemáticamente alienarme de mi hija Luz, mediante manipulación, mentiras y la interferencia en nuestras comunicaciones. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso Verónica parecía sorprendida hasta quedarse sin habla. He recopilado pruebas de este comportamiento durante los últimos 2 años. Incluyendo conversaciones grabadas entre Verónica y su abogado discutiendo planes para alterar mi testamento después de mi muerte. Correos electrónicos y mensajes de texto en los que ella deliberadamente omitió transmitir mensajes entre mi hija y yo. Y declaraciones de testigos del personal doméstico con respecto a sus declaraciones y acciones. Mi mente daba vueltas. Papá lo había sabido todo este tiempo. Sabía lo que Verónica estaba haciendo. ¿Por qué no la había confrontado? ¿Por qué no se había divorciado de ella? ¿Por qué no me lo había dicho? Como si respondiera a mis preguntas tácitas, Daniel continuó leyendo. Elegí no confrontar a Verónica con este conocimiento por varias razones. Primero, mi médico me informó hace 2 años que tenía una condición cardíaca que podría acortar significativamente mi vida. Temía que el estrés de los procedimientos de divorcio pudiera desencadenar un episodio fatal antes de que pudiera asegurar que la herencia de Luz estuviera protegida. Segundo, creía que Verónica intentaría destruir las pruebas o crear narrativas falsas si supiera que yo estaba al tanto de sus manipulaciones. Al mantener la apariencia de ignorancia, pude reunir pruebas concluyentes de sus acciones e intenciones. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Papá me había estado protegiendo todo el tiempo, trabajando en silencio para asegurarse de que Verónica no pudiera robar mi herencia ni romper por completo nuestra relación. Había sacrificado su propia felicidad y tranquilidad por mi seguridad futura. Lamento profundamente el dolor que mi silencio ha causado. Mi hija, leyó Daniel. Su voz se suavizó. Luz, si estás escuchando esto, por favor. Debes saber que nunca dejé de amarte. Cada llamada perdida, cada visita cancelada me rompía el corazón.
Guardé cada mensaje que enviaste. Cada foto de tus logros. Siempre estuve muy orgulloso de ti. Incluso cuando Verónica me convenció de que me habías olvidado. Espero que algún día puedas perdonar mi debilidad al permitir que ella se interpusiera entre nosotros y entiendas que mis acciones finales estaban destinadas a enmendar años de fracaso como tú. Padre. No pude contener mis sollozos. Ahora, la emoción cruda en las palabras de papá, la revelación de que nunca había dejado de amarme. De que había estado atrapado en un matrimonio tóxico con una mujer manipuladora me abrumó por completo. Daniel hizo una pausa, permitiéndome un momento para recuperarme antes de continuar. En el caso de que Verónica intente impugnar este testamento o presentar documentos falsificados, le he dado instrucciones a mi abogado, Daniel Williams, para que entregue todas las pruebas que he recopilado a las autoridades correspondientes para un posible proceso penal por fraude, intento de robo y abuso de ancianos. Preferiría que estas pruebas permanecieran en privado por él bien de todas las partes. Pero no permitiré que le roben a mi hija su legítima herencia, ni siquiera después de mi muerte. Verónica se había puesto completamente pálida. Los miembros de su familia se estaban alejando de ella como si temieran que su desgracia pudiera ser contagiosa. Una copia de todas las pruebas se ha colocado en un lugar seguro conocido solo por Daniel Williams. Y se publicará solo si Verónica no respeta los términos de este testamento. Espero por el bien de todos que esto no sea necesario. Daniel cerró el documento y miró alrededor de la habitación. Eso concluye las partes sustanciales del testamento de Harold. Hay legados específicos adicionales para organizaciones benéficas y amigos que puedo abordar individualmente con las partes interesadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El mundo cuidadosamente construido de Verónica acababa de colapsar a su alrededor. Había pasado 15 años manipulando e intrigando, solo para que su esposo la superara desde el más allá. Esto es absurdo, dijo finalmente, con la voz temblorosa de rabia. Harold no estaba en su sano juicio cuando escribió esto. Lo impugnaré. Demandaré a todos en esta habitación. No tienen idea de con quién están tratando. Daniel no pareció inmutarse por sus amenazas. Señora Ramírez. Le desaconsejo encarecidamente que tome ese curso de acción. Las pruebas que Harold recopiló son bastante contundentes y serían extremadamente dañinas si se hicieran públicas. Por no mencionar los posibles cargos penales. ¿Qué pruebas?, espetó ella. Está fanfarroneando. No hay pruebas porque no hice nada malo. Daniel suspiró y volvió a abrir su maletín, sacando una memoria portátil. Harold anticipó su reacción. Me pidió que reprodujera una pequeña muestra si usted impugnaba el testamento. Se volvió hacia su asistente. ¿Podría conectar esto a la pantalla, por favor? Momentos después. La voz de Verónica llenó la habitación a través de los altavoces de la sala de conferencias. Escucha, Jeffrey, no me importa lo que cueste. Una vez que Harold no esté, necesitamos que ese testamento desaparezca. El verdadero. Ya preparé un reemplazo que me deja todo a mí. Su idiota hija no notará la diferencia hasta que sea demasiado tarde. Una voz masculina respondió, Verónica. Lo que estás sugiriendo es altamente ilegal. Fraude de documentos, robo de herencia. Solo si nos atrapan, respondió la voz grabada de Verónica con una risa. Y no lo harán. Harold confía completamente en mí. No tiene idea de que he estado interceptándolas llamadas y mensajes de luz durante años. Él realmente cree que ella lo ha abandonado. Es casi demasiado fácil. Daniel detuvo la grabación. Verónica se quedó paralizada, su rostro era una máscara de conmoción y rabia. Hay aproximadamente 30 horas de grabaciones similares, dijo Daniel en voz baja.
junto con correos electrónicos falsificados. Mensajes de texto que usted borró del teléfono de Harold y declaraciones del ama de llaves sobre las instrucciones que usted le dio para decirle a Luz que su padre no estaba disponible cuando ella llamaba. La hermana de Verónica se levantó abruptamente. Creo que deberíamos irnos, dijo, sin mirar a nadie a los ojos. Uno por uno, los miembros de la familia de Verónica hicieron lo mismo, abandonándola tan rápido como se habían reunido a su alrededor cuando pensaron que sería rica. Me senté en un silencio atónito, tratando de procesar todo lo que acababa de enterarme. Mi padre no me había abandonado. Había sido un prisionero en su propia casa, manipulado y aislado por la mujer en la que confiaba. Y a pesar de todo, había encontrado la manera de protegerme y exponer la verdad. Verónica se recuperó rápidamente de su conmoción, su rostro se endureció en una máscara de desafío. Esto no cambia nada, escupió, recogiendo su bolso y poniéndose de pie. Viví con Harold durante 15 años. Fui una esposa devota mientras su preciosa hija andaba por él mundo construyendo su carrera. Ningún juez confirmará este testamento vengativo. Le aconsejaría que no tome ese curso de acción, señora Ramírez, repitió Daniel con calma. Estoy segura de que lo harías, se burló ella. Probablemente te llevarás un porcentaje de lo que ella reciba. Se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo de odio. Disfruta de tu victoria mientras dure, Luz. Para cuando mis abogados terminen. Tendrás suerte si recibes un solo centavo del dinero de Harold. Algo se rompió dentro de mí. Después de años de soportar sus sutiles ataques y manipulaciones. Después de descubrir cómo había destruido sistemáticamente mi relación con mi padre. No podía quedarme callada por más tiempo. ¿Por qué?, pregunté, poniéndome de pie para enfrentarla. ¿Por qué me odiabas tanto? ¿Qué te hice aparte de intentar aceptarte por el bien de mi padre? Verónica soltó una carcajada fría y frágil que no tenía ninguna gracia. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Desde el momento en que conocí a Harold. Tú fuiste el obstáculo. Siempre, mi Luz esto, y mi Luz aquello. Siempre comparándome con tú. Preciosa madre. Nunca iba a estar a la altura de la Santa Laura o de su hija perfecta. Eso no es cierto, dije, sorprendida por su veneno. Papá nunca te comparó con mamá. Él quería seguir adelante para construir algo nuevo. No sabes nada, gritó, su compostura se resquebrajó por completo. Cada noche, miraba su foto antes de acostarse. Cada aniversario de su muerte. Desaparecía durante horas para visitar su tumba. Incluso después de 10 años de matrimonio. Yo seguía compitiendo con un fantasma y con el recordatorio vivo de su amor perfecto. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Papá había mantenido esa conexión con mamá todos esos años. Incluso cuando yo pensaba que había seguido adelante por completo. Nunca la había olvidado, nunca había dejado de amarla. ¿Entonces lo castigaste apartándolo de mí? Pregunté, mi voz se hizo más fuerte. Aislaste a un hombre en duelo de su única hija por celos. Yo le di una nueva vida, insistió Verónica. Lo hice exitoso, le presenté a las personas adecuadas. Elevé su negocio más allá de lo que podría haber logrado solo. Todo lo que pedía era ser la primera. En su vida, no una eterna segunda a la memoria de Laura. Cuando no pudo darme eso, me aseguré de que pagara de otras maneras. La crueldad evidente en sus admisiones sorprendió a todos en la habitación. Daniel tomaba notas cuidadosamente, documentando claramente sus declaraciones para posibles procedimientos legales. Mi padre te amaba, dije, luchando por mantener la voz firme. Él eligió quedarse contigo incluso después de descubrir tus manipulaciones. Podría verse divorciado de ti, exponerte. Pero no lo hizo. Eso tiene que valer de algo. Se quedó porque era débil, espetó Verónica. Tenía demasiado miedo del escándalo. Estaba demasiado preocupado por su condición cardíaca. No por amor.
O tal vez se quedó porque, a pesar de todo, creía en el compromiso que hizo contigo, sugerí. El hombre que conocí honraba sus promesas incluso cuando le costaba caro. Verónica agitó la mano con desdén. Guárdate tu basura sentimental. Esto no ha terminado. Llamaré a mi abogado inmediatamente. Antes de que hagas eso, dije, sintiéndome de repente más fuerte de lo que me había sentido en años. Me gustaría ofrecerte un trato. Hizo una pausa, la sospecha era evidente en sus ojos entrecerrados. ¿Qué tipo de trato? Vete con el 30% que papá te dejó. ¿Sin impugnaciones, sin demandas? Sin escándalos públicos. Mantienes tu reputación y una herencia significativa. Luchar contra esto solo agotará los recursos de ambas y sacará a relucir muchos trapos sucios que probablemente no quieras que sean públicos. ¿Crees que me importa el escándalo?, se burló. No tengo nada que perder. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. Tu posición social, tus amigos de la alta sociedad. ¿Las juntas de caridad en las que participas? ¿Cómo reaccionarán cuando escuchen las grabaciones de ti conspirando para defraudar a tu esposo moribundo? Cuando se enteren de que deliberadamente alejaste a un padre de su hija por celos y avaricia. Pude ver la incertidumbre parpadear en su rostro por primera vez. Su estatus social lo era todo para ella. Había pasado 15 años cultivando una imagen como la esposa perfecta, la filántropa generosa. La elegante figura de la alta sociedad. Esa imagen quedaría destrozada para siempre si las pruebas de papá se hicieran públicas. El 30% del patrimonio de Harold sigue siendo sustancial, agregó Daniel de manera pragmática. Ciertamente, lo suficiente para vivir muy cómodamente el resto de su vida. Y como señala Luz, sin la humillación pública que seguramente resultaría de impugnar el testamento. Verónica apretó la mano en la correa de su bolso mientras calculaba visiblemente sus opciones. El 40%, contraatacó. Y me quedo con la casa. El testamento se mantiene tal como está escrito, dije con firmeza. El 30%. La casa de vacaciones en Palm Springs, tus pertenencias personales. Nada más. Y si me niego, me desafió. Entonces le doy instrucciones a Daniel para que entregue cada grabación, cada correo electrónico, cada pieza de evidencia a la policía, a la prensa y a cada contacto social en tu libreta de direcciones, respondí. Sorprendida por mi propia firmeza. Papá quería proteger tu dignidad manteniendo esto en privado. Estoy honrando ese deseo ofreciéndote esta oportunidad de irte. Pero no dejaré que tomes lo que me pertenece por derecho ni que manches la memoria de mi padre con falsas afirmaciones sobre su estado mental. Antes de que Verónica pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Un hombre alto con un traje impecable entró, asintiendo respetuosamente a Daniel. En el momento perfecto, Gregory, dijo Daniel. Luz, este es Gregory Barnes. El investigador privado que tu padre contrató hace 2 años cuando empezó a sospechar de él. Comportamiento de Verónica. Gregory asintió hacia mí. Señorita Ramírez, mis condolencias por su pérdida. Su padre era un buen hombre. ¿Qué es esto?, exigió Verónica, luciendo cada vez más acorralada. Seguro, explicó Daniel. Harold quería estar absolutamente seguro de que se respetarían sus deseos. Gregory ha compilado un informe exhaustivo que documenta no solo su interferencia en la relación de Harold con Luz, sino también algunos otros comportamientos preocupantes. Gregory abrió una carpeta delgada. Señora Ramírez, ¿le gustaría que detallara mis hallazgos con respecto a su relación con Joseph Mercer? Las numerosas reuniones en hoteles, la cuenta bancaria conjunta, la propiedad comprada juntos en las Islas Caimán. El color desapareció del rostro de Verónica. Me hiciste seguir. Harold sospechaba que usted le era infiel, dijo Gregory con naturalidad.
Confirmé sus sospechas con pruebas sustanciales. Él eligió no confrontarla por las razones que explicó en su testamento. Me sentí enferma. Verónica no solo había manipulado y aislado a mi padre, sino que lo había traicionado con otro hombre. Todo mientras mantenía la fachada de esposa devota. Tienes 24 horas para decidir, Verónica, dije, reuniendo mis fuerzas. ¿Aceptas los términos del testamento o enfrentas las consecuencias de la divulgación total? Tú eliges. Por primera vez desde que la conocía, Verónica parecía genuinamente derrotada. Su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando a su alrededor y no le quedaban más cartas por jugar. Esto no ha terminado, dijo. Pero la amenaza sonó vacía incluso para sus propios oídos. Recogió sus pertenencias y salió furiosa de la sala de conferencias, dejando un pesado silencio a su paso. Daniel me miró con un respeto renovado. Tu padre estaría orgulloso de cómo manejaste eso. Le preocupaba que fueras demasiado bondadosa para hacerle frente si se llegaba a esto. Ya no soy la misma chica ingenua que ella manipuló todos esos años, dije. Repentinamente exhausta a medida que la adrenalina disminuía. Y no dejaré que tome el último regalo que mi padre quiso darme. Su esfuerzo final para arreglar las cosas entre nosotros. Mientras estaba sentada allí procesando todo lo que había sucedido, me di cuenta de que, si bien había perdido a mi padre, había recuperado la verdad de nuestra relación. Él nunca había dejado de amarme. Nunca había elegido a Verónica por encima de mí, y en su acto final, se había asegurado de que yo supiera exactamente cuánto había significado para él. Incluso cuando estuvimos separados. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Daniel me dio acceso a todas las pruebas que papá había reunido. Y cada nueva pieza de información era a la vez reivindicativa y desgarradora. Pasé horas leyendo correos electrónicos interceptados que le había enviado a papá y que él nunca recibió. Escuchando mensajes telefónicos que Verónica había borrado antes de que él pudiera escucharlos y examinando las meticulosas notas que papá había guardado documentando sus crecientes sospechas. ¿Por qué simplemente no se divorció de ella? Le pregunté a Daniel durante una de nuestras muchas reuniones para transferir activos y manejar el papeleo legal. Una vez que supo lo que ella estaba haciendo, ¿por qué quedarse en un matrimonio tan tóxico? Daniel suspiró, quitándose las gafas y pellizcándose el puente de la nariz. Tu padre me confió esto. Hubo varios factores. Su condición cardíaca era muy real. Y su médico le había advertido que el estrés extremo podría desencadenar un episodio fatal. Un divorcio contencioso de alguien tan vengativo como Verónica ciertamente calificaría como estrés extremo. Arriesgó su felicidad para preservar su salud, murmuré. La ironía no pasó desapercibida para mí. Hubo más, continuó Daniel. Harold se sentía responsable de Verónica en cierto modo. Una vez me dijo que creía que se había precipitado al casarse con ella mientras aún lloraba a tu madre. Que tal vez había usado a Verónica como una distracción de su dolor. Sentía que eso le daba una cierta obligación hacia ella a pesar de su comportamiento. Eso suena a papá, dije con una sonrisa triste. Siempre asumiendo la responsabilidad, incluso por las acciones de los demás. Y finalmente, agregó Daniel con dulzura. Tenía miedo de perder su conexión contigo por completo. Verónica lo había convencido durante años. ¿De qué estabas distante por elección? Demasiado ocupada con tu propia vida para preocuparte por él. Temía que si se divorciaba de ella y salía a la luz la verdad sobre cómo las había manipulado a ambas. Tal vez nunca lo perdonarías por haber sido tan ciego. Por permitirle dañar su relación. Fue solo en los últimos 2 años, a medida que reunió pruebas, que comenzó a comprender el alcance total de su interferencia. El solo hecho de pensar en papá sufriendo en silencio, dividido entre sus problemas de salud
Su equivocado sentido de obligación hacia Verónica y su miedo a perderme para siempre. Era casi insoportable. Había estado atrapado en una prisión construida por Verónica, con muros reforzados por su propio sentido del deber y del miedo. Él sufrió, Daniel, pregunté, necesitando saberlo. En su matrimonio, fue infeliz todos esos años. Daniel consideró esto cuidadosamente. No todo el tiempo, no lo creo. En los primeros años, antes de empezar a sospechar. Hubo periodos de satisfacción. Harold era hábil para encontrar la alegría donde podía. Pero en estos últimos años, una vez que comenzó a ver a Verónica con claridad, sí. Creo que sufrió mucho. Saber que ella había destruido sistemáticamente su relación contigo pesaba enormemente sobre él. Esta dolorosa verdad se posó sobre mí como un peso físico. Papá había soportado años de miseria silenciosa. Todo mientras construía meticulosamente un caso para asegurarse de que Verónica no pudiera continuar con su manipulación después de su muerte. Su último acto de amor había sido protegerme de su avaricia y malicia. Incluso cuando él ya no pudiera hacerlo. Mientras revisaba los efectos personales de papá en la casa que ahora era legalmente mía, descubrí un cajón cerrado con llave en el escritorio de su estudio. Daniel me proporcionó la llave, explicando que papá se la había dado con instrucciones de pasármela una vez que se resolviera el testamento. En el interior había docenas de cartas, todas dirigidas a mí con la letra de papá, que abarcaban los 15 años de su matrimonio con Verónica. Cartas que había escrito pero que nunca envió. Algunas eran respuestas a eventos importantes de la vida, felicitándome por ascensos laborales o expresando preocupación durante tiempos difíciles. Otras eran simplemente actualizaciones de su vida. Cosas que deseaba poder contarme durante nuestras llamadas telefónicas cada vez más raras y tensas. Todas ellas expresaban su amor inquebrantable y su orgullo por mí. Una carta fechada poco después de que me mudara al extranjero por trabajo me impactó particularmente. Mi queridísima Luz, hoy me enteré de tu ascenso internacional. No por ti. Lo cual me rompe el corazón, sino por Thomas, que vio el anuncio en la sección de negocios. Me pregunto si trataste de decírmelo y de alguna manera perdí tu llamada. O si simplemente te has rendido en intentar compartir tu vida conmigo. Cualquiera de las dos posibilidades me llena de tristeza. Estoy increíblemente orgulloso de ti. Mi niña brillante. Has construido una carrera más impresionante de lo que podría haber imaginado. Todo gracias a tu propio talento y determinación. Tu madre estallaría de orgullo si pudiera verte. Ahora. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. La casa se siente vacía sin tus visitas, sin tu risa. Me encuentro caminando por tu antigua habitación ahora. El espacio de meditación de Verónica. Y recordando cómo solías sentarte en el asiento de la ventana a leer durante horas. Algo no está bien en mi vida, Luz. No puedo señalar exactamente qué ha cambiado. Pero me siento cada vez más aislado. Verónica dice que estás demasiado ocupada para la familia. Que ahora que eres adulta, los hijos, naturalmente, se alejan de sus padres. Tal vez tenga razón. Pero el padre que hay en mí se niega a creer que podríamos haber perdido nuestro vínculo de manera tan completa en tan poco tiempo. Guardaré esta carta con las demás. Quizás algún día las leas y entiendas que no pasó un solo día sin que pensara en ti, te extrañara y te amara. Con todo mi amor siempre, papá. Sollocé mientras leía cada carta, lamentando los años que habíamos perdido por la manipulación de Verónica. La relación que nos habían robado. Pero junto con el dolor había un profundo sentido de curación. Papá nunca había dejado de amarme. Nunca se había sentido decepcionado de mí ni se había sentido abandonado por mí. Las dudas que me habían atormentado durante años finalmente fueron puestas a descansar.
24 horas después de la lectura del testamento. Daniel recibió noticias del nuevo abogado de Verónica. Ella aceptaría los términos del testamento sin impugnarlo a cambio de un acuerdo de confidencialidad que evitara la publicación de cualquier evidencia que Harold hubiera recopilado. Acepté de inmediato. A pesar de todo lo que había hecho. Sacar a la luz pública los pecados de Verónica no traería de vuelta a papá ni sanaría nuestros años perdidos. Cuando me reuní con ella para firmar el papeleo final. Verónica era una sombra de la mujer segura de sí misma que solía ser. Evitó mirarme a los ojos mientras nos sentábamos una frente a la otra en la oficina de Daniel. Firmando documento tras documento para formalizar nuestro acuerdo. Cuando se levantó para irse, finalmente le hablé directamente. Necesito entender algo. Verónica. ¿Algo de eso fue real? ¿Alguna vez amaste a mi padre en absoluto? Hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta y dándome la espalda todavía. Por un momento, pensé que se iría sin responder. Amaba la vida que él me dio, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. El estatus, la seguridad. El respeto que venía con ser la señora de Harold Ramírez. ¿Si eso era amor? Ya no lo sé. Se fue sin decir una palabra más. Saliendo de mi vida tan repentinamente como había entrado en ella 15 años atrás. Nunca la volví a ver. Según Daniel, vendió la casa de Palm Springs. Liquidó su parte de los activos y se mudó al extranjero. A veces me pregunto si encontró lo que fuera que había estado buscando tan desesperadamente en su matrimonio con papá, lo que la llevó a tales extremos de manipulación. Sin embargo, en su mayoría, me enfoco en reconstruir mi propia vida. En las semanas siguientes, me reuní con los socios comerciales de papá. Aprendiendo sobre la empresa que había construido y haciendo planes para su futuro. Muchos de ellos compartieron historias sobre papá que yo nunca había escuchado. Momentos de generosidad e integridad que habían pasado desapercibidos. Varios admitieron que habían notado el cambio en él durante los años de su matrimonio con Verónica. Como se había vuelto más retraído, menos como el hombre vibrante que habían conocido. Sin embargo, se iluminaba cada vez que te mencionaba, me dijo su vicepresidente tomando un café. Incluso en los últimos años, cuando pensaba que se estaban distanciando. El solo decir tu nombre le traía una sonrisa al rostro. Poco a poco, comencé a armar una imagen más completa de la vida de mi padre durante nuestros años de separación. El hombre que había mantenido su amor por mi madre a pesar de haberse vuelto a casar. El hombre de negocios que nunca había comprometido su ética a pesar de la presión de Verónica para tomar atajos y obtener mayores ganancias. El padre que había sacrificado su propia felicidad para proteger el futuro de su hija. También descubrí, a través de conversaciones con el personal de la casa, que había tenido demasiado miedo de Verónica. Como para hablar mientras papá estaba vivo. ¿Cuántas veces supuestamente había cancelado visitas a última hora o rechazado invitaciones a eventos familiares, ninguna de las cuales había recibido realmente? La red de mentiras que Verónica había tejido era más extensa incluso de lo que papá había descubierto. Tu padre sospechaba que algo no andaba bien, me dijo la antigua ama de llaves, Elena. Entre lágrimas. A veces me preguntaba si había visto algún mensaje tuyo. Si tal vez habías llamado cuando él no estaba. Tenía demasiado miedo de la señora Ramírez como para decirle la verdad. Que la había visto borrar tus mensajes de su teléfono. Que la había escuchado decirte que él estaba demasiado ocupado para hablar. Cuando él estaba sentado justo en la habitación de al lado preguntando quién llamaba. Lo siento. Mucho, señorita Luz. Debí haber sido más valiente. No me atreví a culpar a Elena ni a ninguno de los otros empleados. Verónica había ejercido su poder en el hogar con mano de hierro. Y sus medios de vida habían dependido de su buena voluntad. En cambio, me concentré en seguir adelante. En honrar la memoria de papá preservando las mejores partes de su legado.
6 meses después de ese fatídico día en la oficina del abogado. Me paré en la ventana de lo que una vez había sido el estudio de papá y ahora era el mío. La habitación había sido transformada. La decoración fría e impersonal que Verónica había impuesto fue reemplazada por colores cálidos y muebles cómodos que me recordaban a nuestro hogar familiar antes de que mamá muriera. Fotos de mis dos padres ahora colgaban de las paredes. Ya no escondidas en cajones ni relegadas al almacenamiento. Ramírez Properties prosperaba bajo mi liderazgo. Con la orientación de los ejecutivos de confianza de papá y mi propia experiencia en marketing. Había implementado varias iniciativas que papá había esbozado en sus notas pero que nunca llevó a cabo. Incluida una división de viviendas asequibles que creaba hogares para familias de bajos ingresos sin sacrificar la calidad o el diseño. El proyecto más significativo, sin embargo, fue la Fundación Harold y Laura Ramírez. Establecida con una parte importante de mi herencia. La fundación otorgaba becas para niños que habían perdido a sus padres. Financiaba programas de asesoramiento para el duelo y apoyaba la investigación para la detección temprana de enfermedades cardíacas. Era mi forma de asegurar que el legado de mis padres tocara vidas mucho más allá de nuestro círculo íntimo. Que el amor que habían compartido continuaría creando un cambio positivo en el mundo. El proceso de curación de los años de separación y manipulación no había sido fácil. Había trabajado con un terapeuta para procesar mi complicado duelo, la ira hacia Verónica. La tristeza por el tiempo perdido con papá y la culpa que a veces todavía sentía por no haber roto de alguna manera las barreras que ella había creado. Racionalmente, sabía que no había nada más que pudiera haber hecho. Pero las emociones rara vez siguen caminos racionales. En el escritorio de papá, había encontrado su diario de los últimos 2 años de su vida. Documentando su creciente conciencia de las manipulaciones de Verónica y sus cuidadosos planes para protegerme. Una entrada en particular se destacó. Hoy me di cuenta de que he sido un cobarde. He permitido que el miedo dicte mis acciones. El miedo a la confrontación, el miedo por mi salud. El miedo a perder a Luz por completo si ella supiera lo mucho que le había fallado como padre. Pero hay un tipo de valor diferente a la confrontación directa. Está el valor de planificar. ¿De ser paciente? De sentar las bases que pueden no dar frutos hasta que yo me haya ido. Este es el valor que debo encontrar ahora por el bien de Luz. Puede que no tenga el tiempo o la fuerza para reparar nuestra relación en vida, pero puedo asegurarme de que ella sepa la verdad después de que yo me haya ido. De que reciba la herencia que le corresponde por derecho. De que Verónica no pueda continuar haciéndole daño una vez que yo ya no esté aquí para servir como amortiguador. Este será mi acto final de amor como su padre. Esas palabras me habían traído tanto consuelo como tristeza. Consuelo al saber que papá nunca había dejado de luchar por mí a su manera silenciosa. Tristeza por el hecho de que se había sentido tan atrapado. Tan limitado en sus opciones para acercarse a mí directamente. La lección más difícil que tuve que aprender fue el perdón. No a Verónica, a quien tal vez nunca perdone de verdad, sino a mí misma y a mi padre. Tuve que perdonarme a mí misma por las dudas que había albergado. Las veces que me había rendido intentando llegar a papá asumiendo que simplemente no priorizaba nuestra relación. Y tuve que perdonar a papá por no encontrar una manera de liberarse de la influencia de Verónica. Antes, por los años que habíamos perdido y que nunca se podrían recuperar. Ese perdón llegó gradualmente a medida que me sumergía en las cartas y diarios de papá. A medida que hablaba con personas que lo habían conocido durante esos años. A medida que llegaba a comprender la situación imposible en la que se había encontrado. Ciertamente había cometido errores. Pero había hecho lo mejor que pudo con el conocimiento y la fuerza que poseía en ese momento. Y al final, había encontrado la manera de arreglar las cosas. Incluso si no vivió para ver los resultados. Mientras revisaba los últimos artículos personales de papá. Una noche me encontré con una pequeña caja de madera que nunca había visto antes.
En su interior estaba el anillo de bodas de mamá, que yo había asumido que estaba enterrado con ella, y una nota escrita a mano por papá. Para Luz. Cuando sea el momento adecuado. Tu madre quería que tuvieras esto para recordar que el amor verdadero persiste más allá de la separación. Más allá incluso de la muerte. Lo he mantenido a salvo todos estos años. Un recordatorio de cómo es una verdadera relación de pareja. Que encuentres a alguien que te ame tan completamente como tu madre y yo nos amamos. Alguien que traiga luz a tu vida como tú trajiste luz a la nuestra desde el momento en que naciste. Las lágrimas nublaron mi visión mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Era demasiado grande, pero lo mandaría a ajustar. Por ahora, simplemente necesitaba sentir esa conexión con ambos. Con el amor que me había creado y formado. La lección más profunda que aprendí de este doloroso viaje fue sobre la naturaleza del amor mismo. El amor verdadero no siempre grita. A veces susurra en la cuidadosa planificación de un padre que intenta proteger el futuro de su hijo. No siempre lucha abiertamente. A veces trabaja silenciosamente entre bastidores, reuniendo pruebas, construyendo salvaguardas. El amor persiste incluso cuando falla la comunicación. Incluso cuando pasan años sin una conexión adecuada. Incluso cuando fuerzas manipuladoras intentan cortar sus lazos. El amor de papá había sobrevivido a 15 años de los intentos sistemáticos de Verónica por destruirlo. Había sobrevivido a malentendidos, distancia y dudas. Había encontrado la manera de llegar a mí incluso después de su muerte para decirme todo lo que no había podido expresar en vida. Y mi amor por él también había sobrevivido, a través de todo el dolor y la confusión. Las llamadas perdidas y las invitaciones rechazadas que en realidad nunca ocurrieron. En el fondo, nunca había dejado de ser esa niña que pensaba que su papá colgaba la luna y las estrellas. Que confiaba en su amor incluso cuando todas las pruebas parecían apuntar a su ausencia. Ningún testamento. Ningún documento legal podría capturar completamente la verdadera herencia que mi padre me dejó. El conocimiento de que era amada incondicionalmente, de que valía la pena luchar por mí. De que ninguna manipulación o engaño podría en última instancia cortar el vínculo entre padre e hijo. Si ese amor era genuino. Mientras me siento aquí en su estudio, rodeada de las pruebas tanto de su vida como de su amor. Siento su presencia con más fuerza que desde que murió. No como un fantasma o una aparición sobrenatural. Sino como el impacto perdurable de su carácter en el mío. Los valores que me inculcó que me ayudaron a enfrentarme a Verónica. La fuerza que cultivó que me permite continuar con su legado mientras construyo el mío. Ninguna herencia de dinero o propiedad podría igualar el verdadero regalo que me dio. La certeza de que fui amada siempre. Incluso cuando ese amor estuvo oscurecido por las maquinaciones de alguien que nunca podría entender. Su poder o profundidad. ¿Alguna vez han experimentado que alguien intente interponerse entre ustedes y un ser querido? ¿Cómo lo manejaron? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. ¿Y si esta historia resonó con ustedes? Por favor denle un me gusta y suscríbanse para escuchar más relatos de traición familiar y redención. Final. Compartan esto con alguien que pueda estar luchando con las relaciones familiares para recordarles que a veces el amor funciona de maneras que no podemos ver de inmediato. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, ningún manipulador puede destruir verdaderamente un amor que está construido sobre una base de verdad y conexión genuina.